Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y quien me acompaña el día de hoy es el músico Garo Aracelian, músico, compositor y yo me atrevería a decir que poeta. Por eso estás acá. Me gustó, muchas gracias, Daniel. Sí, conocido como guitarrista de una de las bandas más queridas de nuestro país, pero la reunión de hoy es por un trabajo solista, Un Mundo Sin Gloria, donde bueno, das un paso importante en tu vida profesional, un desafío enfrentarse a trabajar y componer solo, decidiendo quizás cada tema, cómo lo estás trabajando, decisiones importantes, donde también me imagino estarás pensando en tus seguidores, en quien va a escuchar esa nueva propuesta y bueno, calculo que debe haber sido muy difícil. ¿Cómo fue la selección de los temas para esta obra en particular? Me hiciste recordar todo de golpe. Bueno, más que nada, creo que el comienzo de la ideación de ese disco tuvo que ver con ubicarme a mí en un lugar o sea, con el que no tenía antecedentes, o sea, verme a mí por primera vez cantando y diciendo, ¿no? Que para mí era muy importante aceptar que no soy un cantante y que quizás estuviera más cerca de un cantor, por lo cual la palabra tenía un nivel jerárquico superior a la belleza aparente de lo melodioso o las virtudes del cantante con sus melismas y sus herramientas comunicacionales o lo que fuera. Ese fue el comienzo, y ahí la decisión de bueno, contar algo que pudiera atrapar, mantener la atención sin todos esos aspectos que son los que se consideran en general lo bello para escuchar, ¿no? Y ahí, bueno, traté de encontrar un tópico que no formara parte de lo que se escucha en la música popular uruguaya, y creo que fue bastante, o sea, cuando lo vi no tuve la menor duda de que fue, bueno, lo que está debajo de la alfombra republicana uruguaya, lo que contrasta con los comerciales de yerba y de vino, ¿no? Que es lo bueno que somos, las familias que se reencuentran, la felicidad, la unión entre el campo y la ciudad, una vida sin cosas justamente debajo de la alfombra, ¿no? Te fuiste a temas muy sensibles, ¿no? Claro. El suicidio, la violencia doméstica. Sí, y de alguna forma fue antes de que esto formara... Sí. parte de la agenda política, sí, ¿no? Sí, totalmente. También la locura, la locura y el sentido de propiedad sobre lo querido. Viste que en español el verbo amar, el verbo querer a veces se usan como sinónimos, ¿no? La posesión, a veces es tan absurdo que nos llame la atención cómo el sentido de posesión termina derivando. Bueno, en Diente de León, justamente la posesión sobre una persona en este caso, es esa guerra psicológica que le hace el hombre, en este caso a la mujer, que padece lo que estás hablando, la posesión. Exacto. Que está muy, muy bien tratado, con extrema dureza, como es la realidad puesta en la canción. Y bueno, algo que ha pasado siempre. Pero es un tema aparte que lo volvés a tocar cuando escribís el tema en homenaje a Delmira Agustini, dentro de la misma obra. Claro. Sí. Desde otra perspectiva, pero... Claro, ahí ya tiene como un intento de probable reconstrucción histórica, ¿no? Pero creo que una de las cosas, o sea, intenté que todo el disco estuviera atravesado por la descripción o el relato, pero que no hubiera valoraciones morales. O sea, que todo eso queda
cae por sí solo de parte de quien escucha la canción, pero yo traté de no tener ninguna valoración moral. O sea, los personajes no son ni buenos ni malos a partir de mi relato. Sí, sí. Y esa es una de las grandes diferencias, porque Uruguay, igual que Argentina, el Río de la Plata, es moral. O sea, la canción popular es moral. Por eso también se convierte tan fácilmente o en una herramienta o en una herramienta a favor o como enemigo del sistema, ¿no? Yo intenté no... Sí, queda claro que son ejemplos de situaciones típicas que ocurren. O sea, algunas tienen nombre y apellido, pero muchas no. Claro. Y lo que rescatás justamente es esa situación común, que como decías recién, tocaste temas que normalmente se barren bajo la alfombra. Exacto. Y lo histórico es muy interesante como lo trataste, porque el otro tema en la música del bar, haces lo que en literatura se llaman los flashbacks. O sea, vos estás contando una historia que en dos tiempos distintos. Eso es hermoso lo que lograste ahí. O sea, estar contando la realidad entre un hombre que no se atreve con su chica en ese bar, pero la situación histórica cómo lo envuelve en otro contexto. Eso es genial. Eso es genial. Sí, gracias. Y también ahí me formó parte de esa canción. Montevideo es tan reciente, hay varios Montevideos, hay 3 Montevideos, son todos recientes y el único que entienden los montevideanos es el último. El bajo, ¿no?, cambiado de lugar, hay una pérdida absoluta de memoria de lo que fue Montevideo antes de aquel temporal, ¿no? Cómo era, quiénes eran los que vivían ahí, cómo ahora es una cosa descampada, y ahí estaba lleno de gente, algunos de los mejores relatos de comienzo de siglo, ¿no? Ahí, también un poco eso, ver cómo, bueno, hay Montevideo superpuestos, pero todos los demás ya no forman parte de la memoria colectiva, ¿no? Entonces eso pensabas cuando estabas armando... Y de alguna manera sí. En tu casa estabas armando la obra. ¿Tenías temas ya compuestos con anterioridad o tenías algunos y creaste otros para redondear el trabajo? No, fue todo sí, fue todo a partir de cero, como te decía. También está compuesto como para mis recursos expresivos, ¿no? Y ahí las palabras, la forma de expresar, no hay lugar para gritar acá, por ejemplo, ¿no? Por las cosas que se dicen. No hay lugar para el lamento tampoco, porque no es moral, ¿no? Entonces el relato, más que nada, o las escenas como... Están bien definidas. Sí, escenas. Me gusta mucho lo de conformar las escenas, que uno tenga como, no te digo el olor, pero sí la temperatura. Sí. Bueno, eso que tú decís, lo lográs en todo el disco, ¿no? Pero me vino a la cabeza La Móvil. ¿La Móvil es una historia tuya? ¿De algo que tú viviste? Es la única que tiene un origen autobiográfico. Tenía toda la sensación. La única, sí. Pero bueno, ahí es genial, porque aparte somos medios contemporáneos en la edad, ¿no? Y ese viaje hacia la frontera en ómnibus, donde antes iban los bagalleros, cómo ellos iban en el fondo, las otras personas que no eran de ese grupo iban de otra parte del ómnibus. O sea, ahí vas describiendo en forma mágica en la canción lo que se vivía ahí, cómo el ómnibus para en Castillo, viene la móvil a revisar, o sea, todo eso cantado y dicho de esa manera te lleva a ese momento que fue así, no de ninguna otra manera, ¿no? Fue quizá la canción más difícil en el intento de no perder el hilo o de reencontrarme con el hilo inicial. En determinado momento me di cuenta que la canción se había vuelto una canción de odio a los milicos, como le decíamos, ¿no? Para no usar eufemismo. Bueno, pero sucedió en aquella época. Claro, sí, porque mi madre era destituida, entonces el traer cosas de la frontera era una opción, un margen lateral, claro, y último al que recurrir para manejarse, ¿no? Con los hijos y etcétera. Y cuando me di cuenta que la canción se había convertido en eso, ahí tuve que revertir
toda la energía depositada para tener ese resultado de canción y redireccionarla para que terminara siendo una canción de amor y de reconocimiento a mi madre, que en realidad es lo que es la canción, de cómo me pasa la posta de sublevación ante la autoridad, el no perderse en los miedos de 1, 2, 3, 4 noches y apaciguar el espíritu indómito que ella siempre tuvo, y de alguna forma ahí tengo algunas de las cosas que son parte de mi identidad y que trato de honrarlas constantemente, ¿no? Sí, un tema bellísimo, creo que lo lograste, en mi humilde opinión, ¿no? Está muy bueno, porque me detuve cuando estabas contando en ese tema particular. Siempre uno de los temas más crípticos que me resultó a mí, ¿no? Fue Celebración. Es crítico. Sí, ¿no? Sí. No sé bien a qué apuntás allí. Ahí está. Sí, es quizá el que tiene un lenguaje más poético, más simbólico también, sí, ¿no? Exacto. Fue la primera canción, y es un relato con un devenir medio como de cosa del movimiento en el agua, entre los sueños, sí. el recordar el... Sí, muy filosófico también, ¿no? En ciertas partes. Es el día de las elecciones en la que los uruguayos decidimos, el presidente conjuntamente con la última palabra con respecto a lo que conocimos como ley de caducidad, la papeleta rosada. Yo ese día trabajé hasta muy tarde, era domingo, y me fui caminando desde la Aguada hasta el Cordón, y es un relato de todo lo que vi. Y bueno... Trata sobre el descreimiento también. Y el no perder pisciano. No, somos dos entonces. Dos piscianos, bueno, entonces sabemos bien de lo que hablamos. Sé, aunque sea la peor de las opciones, las cosas, porque ya soy grande además, las cosas a las que no debo entregarme. Hay una cultura de anzuelos, sí. Y de pescar encandilada. Y hay lugares que son, lo que eso se resuelve en los afectos, y hay también un equivalente republicano, y bueno, hay cosas con las que me considero que soy un pez libre de sentirse atraído por algunas cosas. Me banco el hambre, me banco la diferencia de salinidad, y soy pez siempre adentro y afuera. Es lo que dice la canción, está muy bien planteado. Luego bueno, tenemos el tema Gloria, que es sin duda donde nace o donde confluye toda la obra, ¿no? Otro tema crudo, de una realidad en nuestro país que es el suicidio, con las tasas más altas en el mundo. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, Gloria toma una decisión. ¿Esa historia ocurrió? ¿Fue sacada de la vida real? Esa historia está basada en un libro recopilatorio de entrevistas de Leonardo Abercon. Gloria Cor. Por ahí sucedió una cosa, justamente al buscar lo de la alfombra que te decía, los tópicos, los temas, los relatos, los probables relatos de los que no se habla. Hablar de la historia de un policía que te conmueva es como de lo que no hay, ¿no? Porque por varias razones. Primero, porque yo no tengo una matriz en la que pongo todo ese mundo del aparato represivo en un solo lugar. Bueno, pero también me ha pasado la vida por debajo y por arriba, y puedo como comprender lo que hay en cada familia, en cada persona. Y ahí lo interesante de Gloria es que las características del suicidio de ella son un acorralamiento por parte de la estructura estatal. O sea, ella en definitiva termina atrasándose en lo que son los pagos, no teniendo salida, después de intentos, en un mundo muy difícil de comprender para nosotros, que es lo de los servicios 222 y el estar todo el día trabajando y perder el control, perder las riendas de muchas cosas, y el detonante termina siendo una cuenta de la UTE, o sea, no poder pagar.
o sea, es una historia aparentemente tan lejana de alguien que pertenece al Ministerio del Interior, de una zona en la que yo nunca viví, pero todos los elementos que hacen que el relato sea comprensible son elementos que tenemos en nuestras casas. Hijos, las cuentas, una casa. Responsabilidades, vivir. Exacto. Y bueno, antes 1206, lo nombramos hoy, es un reconocimiento, un homenaje a Adelmira Agustín y su tragedia. Es como que todo el disco nos lleva y nos trae a una realidad en la que estamos inmersos y que día a día se acrecienta más. Disco actual, una obra que creo que va a formar parte, creo que todavía nosotros no la hemos recibido con la profundidad que tiene. Creo que necesita más exposición todavía. Creo que debemos reflexionar mucho en este trabajo, por todo lo que tú dices, ¿no? Porque aparte tocas temas muy interesantes, el testamento. En testamento normalmente pensamos en las grandes cosas materiales que el hombre tiene. Sin embargo, en tu canción, el testamento está en un hilo, en una piedra, en esas pequeñas cosas que son las verdaderamente importantes, es lo que hace a nuestra esencia, es por lo que de repente sí vale la pena vivir. ¿Por qué escribiste ese tema en particular? Bueno, testamento es una traducción no literal de una canción de un autor norteamericano que es conocido como su nombre artístico es Iron and Wine, y tiene una canción hermosísima que no recuerdo el nombre en inglés, pero que sería Testamento, y él nombra los equivalentes de esas cosas, pero el granero, ¿no? O sea, todas esas cosas que conforman la vida de ellos. Y con Tusi, Gonzalo de Mateis, hicimos esa traducción prácticamente en conjunto, tratando de llevarlo a lugares que son los de pertenencia nuestros, ¿no? Y estaba, como decir tú, el diente de leche, o sea, recordar, en la canción no dice eso, ¿no? Original, dice una cosa que es equivalente, lo que utilizaron fue la canción como punto de partida para, bueno, esta vida que es toda con una partición cada vez más pequeña, donde no existe la posibilidad de tener una perspectiva de las cosas importantes y las cosas que nos van quedando en el debe para cuando ya no estés. O sea, son tan importantes que hasta uno se imagina que cuando ya no estés va a seguir teniendo como el efecto Doppler de cuando estaba vivo, porque si esas cosas que son las importantes, yo aunque esté muerto voy a tener que tener un intento de saldarlas, ¿no? Sí. Antes de despedirnos, voy a leer nada más una breve parte del tema que da inicio a tu disco, La Visita. Dice, para ver la profundidad de lo que yo le dije poeta, creo que sos un poeta para escribir esto. Cuando el viento me sople al oído que ya no estás en mí, voy a incendiar este hospital, voy a arrasar este país. Cuando el amor no es medir, y si es perdón no es pedir, y para no verte sufrir prefiero que no quede nada. O sea, la cantidad de cosas que estás diciendo en esta letra, parte de la letra, son conmovedoras como el resto del disco. ¿Qué pensabas qué hay detrás de este texto? La locura. La locura básicamente del varón. También son cosas, en realidad no tuve también cuidado de no meterme en cosas que yo de alguna forma no haya experimentado. Es muy difícil hablar de miserias, de locura, de márgenes laterales, de cordura, sin uno tener idea de eso. No se puede encontrar, no se puede ir al Google a buscar de historias solamente de otros, ¿no? Es desesperante cuando uno deja de sentirse querido para gente que está educada a ser solamente de esa manera. Para gente que está educada a que lo que tenga material es la única forma de verse a sí mismo. No hay otra visión de sí mismo que no sea con eso.
con una mujer, con esta estructura material que lo rodea, y es una historia muy triste, porque el sistema nos lleva a ser esos que después el sistema se alarma, ¿no? Y la música en todo esto forma un rol fundamental, porque aparte esa armónica que colocaste en este tema da esa pauta que tú estás diciendo, ¿no? Ese viento loco que te envuelve, tiene su magia. Acá se ensambla muy bien el soporte musical con los textos creados para tal fin. Claro, ha sido un gusto conversar contigo sobre este primer trabajo como solista. Sé que estás trabajando en otro proyecto, segundo proyecto del Astillero, con Fanny Glass y Presa, Diego Presa, y también estás trabajando en otro proyecto también, como continuación de Un Mundo Sin Gloria. Sí. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde, y te deseamos toda la fuerza para poder concretar estos trabajos y salir con tu nueva propuesta. Muchísimas Gracias por haber gracias. estado. Un gusto. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado, así como les hice yo, de este encuentro con Garo Araquelian. Nos vemos en el próximo episodio de Tinta de Escritores. Adiós.